Gato Pardo presenta Los Presidenciables. Beatriz Paredes en entrevista con Gabriela Barkentin. Beatriz Paredes Rangel, de 69 años, nació en Tlaxcala. Es licenciada en Sociología por la UNAM, tiene un posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona y un diplomado en Alfabetización de Adultos. Se afilió al PRI en 1973 y en 1975 fue diputada local en el Congreso de su estado. Posteriormente fue electa 4 veces más, pero ahora como diputada federal. En 1987 se convirtió en la primera mujer gobernadora del estado de Tlaxcala y la segunda electa en la historia de México. De 1994 al año 2000 fue senadora en la 16 y 17 legislatura, además de presidenta de la mesa directiva. Fue secretaria general de la Confederación Nacional Campesina y presidenta del Partido Revolucionario Institucional. Ocupó los cargos de subsecretaria de Reforma Agraria, subsecretaria de Gobierno y secretaria de Gobernación. Y en 2006 y 2012 fue candidata a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. En el rubro diplomático fungió como embajadora de México en Cuba y en Brasil. Y en 2018 volvió al Senado, donde actualmente es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Esta es una entrevista de perfil grabada el 6 de septiembre de 2022. Vamos con la senadora Beatriz Paredes. Senadora, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches casi, ¿cómo estás? Ahí voy. Gracias por recibirnos aquí. ¿Dónde estamos? Cuéntanos. Estamos en la sala de juntas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El Instituto Belisario Domínguez es un centro de estudios especializado que apoya la presentación de las iniciativas de ley de los senadores. No es una entidad partidista, es una institución del Senado de la República y te respalda con estudios, con datos, nuestros datos, que no son otros datos, son los datos, y te hace eventos relevantes. Por ejemplo, tenemos una discusión sobre si la legislación pesquera actual es suficiente o tiene muchos vacíos, y así por diversos temas. Beatriz Paredes, ¿quieres ser presidenta de la República? Me gustaría. ¿Por qué? Porque me parece que es, en mi caso, una responsabilidad regresarle a México mucho de lo que me ha aportado, todo lo que yo pueda reciprocar. He tenido una vida dedicada a la actividad política, al servicio público. Los ciudadanos a través de las elecciones me han dado muchas oportunidades. He tenido responsabilidades en momentos muy delicados de la vida nacional y aprecio lo que han construido los mexicanos. Aprecio enormemente a nuestro pueblo, me emociona, me conmueve, y creo que vamos a enfrentar en los próximos años situaciones muy difíciles. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que son tus prioridades o serían tus prioridades, pero Beatriz, esta es una entrevista más de perfil, para que la gente más o menos, para que la gente que la vea y que tal vez no te conoce o no te conoce tanto, pues tenga como una fotografía más amplia tuya. Entonces, te pediría que nos contaras un poco cómo llegas a la política. ¿Por qué te vuelves política? Mira, yo quería hacer música. Quería dedicarme a la composición. ¿De dónde eres, Beatriz? Soy de Tlaxcala. Estudié parte de la primaria en la Ciudad de México porque aquí vivía mi mamá, mis papás estaban separados, parte de la primaria en Tlaxcala. Luego estudié la secundaria y la prepa en Tlaxcala, en Huamantla para ser precisa. Ahí hice la secundaria y la prepa, y pensando que iba a estudiar composición musical, me fui a Jalapa, al conservatorio. El conservatorio de Veracruz siempre ha sido un conservatorio muy, muy reputado, y en ese sentido decidí que por ahí sería mi camino. Ya había participado en la prepa en el liderazgo estudiantil, mucho en movimientos estudiantiles, y en el caso de Tlaxcala, los movimientos estudiantiles nos unimos con el movimiento campesino.
yo aprendí mucho a querer a los campesinos en Huamantla. La población de Huamantla, que no es mestiza, es una población otomí. Los otomís y las mujeres otomí son muy dulces, son extraordinariamente dulces, y ellas son muy trabajadoras. Ellos eran menos porque se empulcaban mucho, se empulcaban fuerte. Esto afortunadamente se ha venido superando con el tiempo, y a mí me gustaba mucho alfabetizar. Entonces en la secundaria trabajaba en alfabetizar campesinos, campesinas, sobre todo mujeres campesinas mayores, y es fantástico ser alfabetizador. La primera vez que escriben su letrita y juntan una letra con otra, es como un descubrimiento de otra cosa. Maravilloso, ¿no? Es como nacer. Sí. Y estaba yo muy ligada al mundo rural y al movimiento campesino. Me voy a Jalapa y hago el propedéutico, porque me tocó el cambio del programa de la prepa, que era de 2 años a 3 años. Me voy a Jalapa a hacer el propedéutico en artes y a inscribirme al conservatorio, pero en 2 semanas ya estaba yo en la grilla estudiantil, ya tenía que ver con la representación de mi área. Entonces dije, bueno, yo podré tener una vocación por el arte, pero tengo una personalidad para la política. Me regresé a México y me inscribí en la Facultad de Ciencias Políticas y en muchos temas de reivindicación de las cuestiones campesinas. ¿Y cuándo es como el momento o uno de los primeros momentos tuyos de decir, ya estoy en la política activa, más allá de los grupos que pudiste haber estado, los liderazgos en la prepa o lo que fuera, pero cuando dices, este sí ya es mi camino? Para mí la política no es un fin, para mí la política es un medio para transformar la realidad, es un medio para lograr que la sociedad tenga mejores condiciones para su desarrollo, para lograr mayor justicia. La política para mí es un instrumento, no es un objetivo en sí mismo. Y yo empecé a participar en reivindicaciones, sobre todo agrarias, de las poblaciones de mi región. Empecé a participar en una organización juvenil de la Confederación Nacional Campesina que se llama Vanguardia Juvenil Agrarista, y me ligué a movimientos campesinos también de cafeticultores, etcétera. Y en ese camino hubo la posibilidad de conocer al presidente de la República en función de un tema de una región de Chiapas que estaba muy caliente en ese momento. ¿A qué presidente? Al presidente Echeverría, y participar muy cerca de quien fue candidato a gobernador de Tlaxcala, el licenciado Emilio Sánchez Piedras, que fue prácticamente como mi maestro, como mi tutor en la política inicial, y participamos en su campaña. Había sido ya campeona estatal de oratoria, campeona nacional de prepas de oratoria, campeona en el concurso nacional del Universal, que es un gran concurso para los oradores. Y me dijo el candidato Sánchez Piedras, oiga Beatriz, quiero que se sume usted a mi campaña como oradora. Y le dije, no, como oradora no, como oradora no. Si quiere le formo a un equipito de oradores. Él era muy buen orador, le gustaba la oratoria. Le formo un equipo de oradores, pero yo quiero hacer la propuesta de política campesina. Entonces ya desde ahí empezar a fijar el espacio, y tuve la oportunidad de que mi organización, la Confederación Nacional Campesina, me postulara para diputada local. Si tú dices cuál es tu inicio ya en la participación política concreta, fue en ese momento que fui candidata a diputada local, tenía 21 años, y después en el Congreso local tuve la oportunidad de ser coordinadora del Congreso local.
Dices que quieres ser presidenta de México y ahorita vamos a hablar de varios temas que tú harías diferente. ¿Qué de lo que está haciendo este gobierno, senadora, de lo que está haciendo el presidente López Obrador, qué mantendrías? 3 cosas que tú dirías, esto sí lo mantendría. No mantendría la mañanera. No, esa no. Esa no la mantendría. ¿Por qué? Por cierto, ¿por qué? Porque me parece que más que un ejercicio de información, es un ejercicio de culto a la personalidad. Creo que tendría una política informativa muy objetiva, trataría de que así lo fuera, pero sobre todo un enorme respeto a la libertad de expresión. ¿Qué mantendría? La decisión de armar una política social con intensidad. En el tema de las transferencias directas yo tengo muchas observaciones. Sin embargo, por cierto, la decisión de las transferencias directas fue una decisión del Banco Mundial, fue una recomendación del Banco Mundial. No ha sido una política ideada por la izquierda. Tiene como análisis conceptual previo que la pobreza tiende a reproducirse, que tú tienes que romper este círculo de la pobreza, y la posibilidad, una de las posibilidades en políticas públicas es hacer transferencias directas que permitan que esa familia o esa persona satisfagan las cuestiones básicas y puedan dedicarse a actividades con perspectiva productiva. Las políticas de transferencias directas a mí me parecen insuficientes, las mantendría. De hecho, en el Senado de la República logramos que se cambiara la Constitución para que sean como derechos, no como dádivas de ninguna personalidad ni de ningún gobierno, y las complementaría, porque a mí me parece que la política social tiene que ver con lograr que las personas se autonomicen, que sean dueñas de su destino y de sus posibilidades. Entonces las complementaría con una estrategia de formación de empresas sociales, de articulación con cadenas productivas, para que finalmente el instrumento verdadero para tener autosuficiencia, que es el empleo bien remunerado, ya sea autogestionado o participando en una organización económica, fuese el instrumento que permita que se abata la pobreza. Entonces, complementaría este diseño con una perspectiva básicamente de autonomía de los ciudadanos. Lograr que haya millones de personas dependientes de un subsidio no me parece que sea la mejor política social. Creo que es pertinente que haya transferencias directas, pero con una estrategia integral de desarrollo productivo de estas personas. Otra cosa que mantendría es esta vocación por el sur-sureste. Es más, yo esperaba mucho más para el sur-sureste. Yo tengo verdadera fascinación por la región sur-sureste del país. Haría un programa muy vigoroso en la frontera sur, pero sí estoy convencida de que el sur-sureste de México merece una atención focalizada, inversiones importantes. Además, es la región donde hay más agua dulce del país, entonces hay que hacer todo un planteamiento de política hidráulica. El agua estará dentro de mis prioridades, de las prioridades de mi administración, pero esta visión en favor del sur-sureste también la mantendría. Preferiría una política amplia deportiva, no solo concentrada en el béisbol. Creo que hay cultura deportiva diversa en el país, pero me parece muy importante tener una estrategia de respaldo a los deportistas y a la formación en educación física y varios aspectos de la política cultural popular. Okay. ¿Cuál sería, Beatriz, el tono de la narrativa que a ti te gustaría para este país? Es decir, si tú fueras presidenta de México, ¿cuál sería
este conjunto de ideas y de horizontes que te gustaría no solo impulsar, sino que a los que te gustaría que se sumen los ciudadanos? ¿Qué país te estás imaginando? A mí me gusta mucho México. Conozco a nuestro país. Es un país difícil de conocer, es un país muy complejo. En algunas regiones del país somos muy barrocos, hay muchas capas para descubrir la profundidad de los mexicanos, de nuestra cultura. Me gustaría mucho que tuviéramos más confianza en nosotros mismos. Me parece que de repente la autoestima no tiene la fortaleza suficiente y pasamos de una autoestima minimizada al otro extremo. Y como México no hay dos y esas cosas, ¿no? Sí. Creo que un esfuerzo sistemático por reconocer los valores existentes en las comunidades, en las poblaciones, en las familias, en todos los niveles sociales del país y en todas las regiones, me parece muy, muy relevante en una nueva narrativa. También creo que es esencial erradicar como opción la violencia. El normalizar la violencia es una de las cuestiones, me parece, más dramáticas que nos han sucedido en los últimos años. Entonces, propiciar una sociedad mucho más dialogante. Somos, de repente, conversaciones de monólogos sucesivos. Nos cuesta mucho trabajo la interlocución, escuchar, opinar, contestar sobre lo que él dijo, no seguir con lo que yo pienso y lo que yo pienso. Esta cultura de monólogos sucesivos debilita mucho nuestras posibilidades de crecimiento y de consolidación. Creo que tenemos que reconocer el extraordinario privilegio de nuestra naturaleza. La verdad es que México, en ese sentido, es un país geográficamente estupendo. Tenemos acceso a los dos grandes océanos. Hay países que se pelean por tener una salidita, sí, tantita agua al mar. Sí. Tenemos una biodiversidad excepcional que lamentablemente hemos ido devastando. Tenemos una circunstancia cultural que nos une a Iberoamérica, a Latinoamérica, una circunstancia geográfica que nos une a Norteamérica. Somos de alguna manera una síntesis, un crisol. Creo que comprender eso, apreciar más a nuestra naturaleza, entender la extraordinaria grandeza de nuestros recursos naturales y saber cómo cuidarlos es otro asunto que trataría de impulsar. Dices, erradicar como opción la violencia. ¿Cómo hacerlo, Beatriz? Pareciera casi imposible. Es decir, después de tantos años y de todo lo que nos ha sucedido, cuando dices erradicar como opción la violencia, ¿qué te imaginas? Primero, son tantos años los que hemos vivido esta generación y sobre todo las nuevas generaciones, pero México no era así, México no era así. Lo primero que hay que reconocer es que se puede ser de otra manera, aunque sea difícil. Beatriz, estamos en el Senado de la República y estás hablando de la división entre los grupos, las divisiones que existen en este país, y lo hemos platicado contigo en otro momento. Vivimos una fractura importante de la conversación pública en estos momentos en nuestro país.
El Senado es un espacio, y me parece que lo ha sido, a pesar de todo, en donde se han podido dar conversaciones, a pesar de todo. Pero México está, no sé si polarizado o fracturado, pero lo cierto es que hay quienes simple y sencillamente no se hablan. Si tú fueras presidenta de la República, ¿cómo harías para que nos volvamos a hablar los mexicanos? Primero, teniendo la disposición a escuchar. Es esencial. ¿A todos? A todos. Es esencial que quien ejerce el poder público tenga la disposición de escuchar. Primero, para que no te aísle el poder. El poder tiende a aislar a los sujetos que lo detentan. Segundo, porque muchas personas tienen algo que aportar. En un país de 130 millones de habitantes no puede ser que la única verdad sea unipersonal. No podemos ser un país de pensamiento único. Hay que enriquecernos con la diversidad. Y entonces hay que establecer mecanismos de diálogo permanente, de diálogo que enriquezca, de diálogo que critique, y hay que exigirle a tus colaboradores, a tu gabinete, que esa sea la actitud. Y propiciar no solo el diálogo entre el gobierno y la sociedad, sino la articulación de diversos niveles de diálogo y, desde luego, establecer un flujo directo de contacto y de comunicación con los otros dos poderes, con el poder legislativo y con el poder judicial, respetuosos de su autonomía. ¿Te preocupa algo de esto, de lo que está pasando ahorita, en términos de la calidad del debate público, por ejemplo? ¿Sabes qué, Gaby? Una de las razones por las que decidí participar es porque me preocupa todo. Porque, como te dije, he tenido la formación, he tenido la experiencia, tengo la decisión, y hay que ser recíproca con este país. A mí este país me ha dado mucho. Me preocupa enormemente que no percibo respeto del Poder Ejecutivo a los otros poderes, más bien una constante desafección. No parecería que tenga en alta consideración a quienes representan también la soberanía popular, como son los legisladores. Ha habido hechos de injerencia en el Poder Judicial realmente inadmisibles, y el hecho de cuestionar a todos los que piensan diferente me parece que no anuncia un medio ambiente propicio para el desarrollo democrático. Me preocupa los desaciertos en la política económica. Me preocupa que se planteó que creceríamos al 6%, luego al 4%, y el caso es que ha sido, en el año más dramático de la pandemia, un descenso hasta el 8%, menos 8%, y después nos hemos ido equilibrando a 0%. No veo que haya grandes perspectivas. Me preocupa el descenso en la generación de empleos formales. En fin, podría sumar preocupaciones. La entrevista. Pensemos en 5 prioridades para ti, Beatriz. Si llegaras a la presidencia de la República, ¿cuáles son los 5 puntos que tú dirías, aquí irían en principio mis energías? Soy muy innovadora. Es curioso porque no parezco innovadora. Es cierto. Yo sé que tengo una imagen más ligada a la tradición mexicana, al nacionalismo mexicano, etcétera. Me da orgullo eso, desde luego, pero soy una gente muy innovadora. Creo que necesitamos ser mucho más precisos en las cuestiones que deseamos resolver. Yo voy a poner en el centro de las políticas públicas, por ejemplo, el problema del agua. Al agua, las administraciones desde hace varios años no le han dado
la importancia que tienen y es uno de los asuntos más graves para la población del país. Tú necesitas agua no solo para vivir, sino para todo tipo de desarrollo, y me parece que no hemos tenido una política hidráulica inteligente desde hace muchos años. Tal vez incluso proponga la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para que no haya esta indefinición de jerarquía administrativa que ha tenido la Comisión Nacional del Agua. Desde luego, ligado a el agua, pues el tema de medio ambiente y cambio climático, que me parece que los gobiernos en general hablan mucho de ello y le destinan muy pocos recursos. Me parece triste, grave y tonto haber relevado al doctor Sarucán de la Conavio. Creo que la Conavio es una institución que ha jugado un papel relevante en la preservación de áreas naturales y que necesita robustecerse. Nadie que esté en su sano juicio puede eludir la problemática de seguridad pública, la problemática de violencia, la problemática del crecimiento del crimen organizado. Es un asunto que evidentemente se tiene que atender con el propósito de ser eficaz. Yo tengo una gran pasión por la educación. Creo que en el caso del sector educativo, en los años de pandemia pues han sido muy golpeadores de nuestro sistema educativo. Se incrementó la deserción escolar, no se han hecho pruebas a los niños si han aprendido o no, en fin. Al rezago educativo que había se agrega esta etapa de cambios en los titulares de la Secretaría de Educación, de hipotéticos cambios de programas de estudio que no se discutieron con la sociedad en general. Entonces hay muchas cosas que hacer en el sector educativo. Desde luego tenemos también una crisis en el sector salud, hay que resolverla, son temas de resolución, no pueden padecer las familias simplemente porque no hay capacidad ni eficacia de organización administrativa, y todo el conjunto de medidas que permita la recuperación económica y la generación de empleo, que son muchas medidas. En el tema de violencia, querida Gaby, creo que tenemos que asumir que la violencia contra las mujeres existe, los feminicidios existen, y tener una estrategia precisa que permita ser mucho más eficaces en el asunto y armar un gran debate con respeto a la autonomía para ver qué hacemos en la administración y procuración de justicia que le permita a los ciudadanos sentirse protegidos y ser protegidos. Hay una pregunta que me han hecho últimamente desde diferentes medios internacionales, Beatriz, y la pregunta es si México está listo para que una mujer sea presidenta. Yo tengo mi respuesta, pero más bien te aviento a ti la pregunta. ¿México está listo para tener a una mujer como presidenta de la República? Mira, México es un país que en buena medida descansa en la fortaleza de las mujeres. Las mujeres en México son el núcleo, eje de la familia. Si su marido se va de migrante, se quedan a trabajar la parcela, se quedan como jefas de casa, cuidan a sus hijitos. Si son madres solteras, se hacen cargo de sus hijitos. En los sectores salud, las enfermeras son básicas para el desarrollo de la atención médica. En el sector educativo, las profesoras son el gran núcleo que le da soporte a la educación. Las universidades ahora tienen hasta el 50% o más en carreras que son ya equilibradas, y en carreras en donde nunca habían participado mujeres se suman las ingenieras, las científicas. Entonces, yo te diría que el protagonismo de las mujeres en México está en todos los frentes, en el periodismo, las artes escénicas. Las mujeres están en todos lados con un rol protagónico acrecentado. La respuesta la da la misma realidad social.
claro que es momento de que en México haya una mujer presidenta y es momento en que siga impulsándose la participación de las mujeres en todos los terrenos. Ya hay mujeres empresarias muy notables, las mujeres están al frente de casi todo el pequeño comercio, estamos en todos lados. Beatriz, pero lo hemos platicado en otros momentos también. La marca PRI es una marca que tiene problemas en su calidad, digamos. La mayoría de las encuestas coinciden en que el PRI es una marca que no está siendo bien aprobada por la gente. Y tú estás en el PRI y tú eres priista. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que los jóvenes se acerquen al PRI o que voten por una mujer, por ejemplo, que es una mujer priista? ¿Qué hacer con la marca PRI, Beatriz? Bueno, yo soy una mujer y me llamo Beatriz, milito en el PRI. Son dos cosas distintas. ¿Y lo narrarías así? No es lo mismo ser que hacer, para no entrar en terrenos de to be or not to be. Sí. En terrenos casi ontológicos. Sí. No, mira, yo quiero ser candidata, sobre todo de la sociedad. Quiero lograr que se recupere la alianza, ser candidata de la alianza. Y sobre todo de la sociedad. Esta es una elección en donde si no tenemos la fortaleza como sociedad de armar un gran frente opositor, no importa quién sea el candidato, va a ser muy difícil generar una competencia electoral. En ese sentido, lo que a mí me importa es que las propuestas que le planteé a la sociedad les resulten interesantes, les resulten pertinentes y en función de ello trascender no solo mi militancia en un partido político, sino esta visión que vuelve a los partidos políticos como espacios cerrados. Yo creo que todos los partidos políticos están viviendo una crisis de representatividad. Estoy convencida de que la ciudadanía no se siente representada en los partidos políticos y estamos viviendo un momento de transición y de irrupción de la sociedad civil. A mí me parece que la próxima elección es una elección muy importante para los jóvenes, Gal. Independientemente de que les guste mi propuesta o no les guste la propuesta, que ojalá sí, en la próxima elección los jóvenes van a tener que decidir si votan por un país que se inserte en el futuro, que se inserte en el siglo XXI, que les genere oportunidades verdaderas, que no rechace a la ciencia y a la tecnología, que comprenda que son ciudadanos de México, pero también ciudadanos del mundo, ciudadanos universales, que les abra todas las carreteras y todo el espacio para que extiendan sus alas, o un país que se queda anclado en el pasado, que es nostalgioso y que en ese sentido no puede comprender por qué un joven tiene derecho y deseo de prosperar. Sí. Y hablando del mundo, y ya vamos a ir cerrando la conversación, Beatriz, te agradecemos mucho estos minutos, pero hablando del mundo, tú has sido embajadora, tú has sido embajadora en diferentes ocasiones, pero además has estado muy metida en la política exterior de nuestro país también en diferentes momentos. ¿A ti qué te gustaría que fuera México en el mundo? O sea, ¿qué papel debería jugar México en el mundo? ¿Quiénes deberían ser nuestros interlocutores? En otro momento platicábamos contigo y me decías, te preocupa la guerra en Ucrania, por supuesto, te preocupa lo que está sucediendo con China, por supuesto, y Estados Unidos, pero ¿cuál tendría que ser para ti el papel de México en el mundo? Mira, México forma parte del grupo de los 20, que son las naciones más desarrolladas, comillas, del país, y con un Producto Interno Bruto de determinado rango. México forma parte del área comercial más grande del mundo en términos del potencial económico y del poder adquisitivo. Somos vecinos de la potencia de nuestro tiempo, de la potencia occidental de nuestro tiempo. Pertenecemos culturalmente a Latinoamérica y a Iberoamérica. Eso nos hace tener
un vínculo con Europa muy, muy notable. Y además, al tener frontera náutica con el Océano Pacífico, tenemos un vínculo de recursos y de vinculación en transporte con Asia. En ese sentido, la posición geográfica, la fuerza cultural, la fuerza demográfica del país nos permite ser una potencia intermedia con capacidad de interlocución con todos, interlocución a partir del ejercicio responsable de nuestra soberanía en una era global. Creo que el punto central es cómo ejercitamos responsablemente nuestra soberanía en una era global y desarrollamos fórmulas de intercambio y de cooperación que le permita a la población mexicana beneficiarse de esta circunstancia, que tiene que ver con el destino geográfico. En alguna época el barón de Humboldt dijo que éramos el cuerno de la abundancia, y que tiene que ver también con nuestra multiplicidad cultural, nuestra pluriculturalidad. Has dicho en otros momentos que posiblemente no estamos entendiendo bien lo que significa la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, para el devenir del mundo. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Y sigues pensando que tal vez México no lo estamos entendiendo como deberíamos? Creo que, primero, una guerra en esta época, en este tiempo, nos revela cómo cuestiones que como civilización humana creíamos superadas, no están superadas. Que siempre a la vuelta de la esquina te puedes encontrar con una sorpresa dramática, con un gran retroceso. Segundo, el que haya posibilidades de poner en riesgo el suministro del abasto de insumos agrícolas, porque no hay racionalidad regional ni articulación regional para que los países tengan certidumbre, también es algo muy, muy notable. Cómo en este mundo globalizado tienes que inhibir niveles de dependencia en actividades estratégicas. En el caso de los fertilizantes, pues es evidente que el suministro de fertilizantes para el mundo se redujo y eso va a tener un gran impacto en la producción de alimentos. ¿Y para qué te hablo de la crisis energética en Europa? En donde el tema de la dependencia del suministro de energéticos de regiones donde no hay certidumbre en la continuidad, pone en riesgo muchas cosas. Por eso es importante el que continuemos con nuestra posición pacifista, pero comprendamos que este es un mundo interdependiente, articulado, y tener claridad en cuáles temas necesitas garantizar autosuficiencia, suficiencia o soberanía, y tener políticas estratégicas en ese entorno. Yo admiro profundamente a la señora Merkel, enormemente. Creo que es la figura más notable de las últimas 3 décadas en la política internacional. Sin embargo, el tema de la política energética en Alemania es un asunto que vale la pena discutir. No, y que además va a afectar no solamente a Alemania. Vamos cerrando, Beatriz, pero sí me gustaría una breve reflexión tuya sobre todo el debate en torno al ejército, al papel que está teniendo el ejército en este gobierno y a lo que se ha denunciado como la militarización del país. Una reflexión tuya, Beatriz. Primero, que estoy muy sorprendida porque en el tema de la participación del ejército en la vida nacional, el candidato López Obrador decía exactamente lo contrario de lo que hace el presidente López Obrador. Allí sí hay un nivel de contradicción, o quizá hubo una oferta electoral que después ya como gobierno decidió no cumplir. Estoy muy sorprendida de eso. Segundo,
Yo soy muy respetuosa del ejército y tengo la certeza de que la función de salvaguardar la seguridad nacional, que es la función establecida en la Constitución como la primera prioridad que le corresponde al ejército, es una función de tal envergadura que exponer a nuestros soldados, a los soldados mexicanos, a los temas de la inseguridad pública, cuando en muchas ocasiones lo han visto quienes leen las noticias, están con contraorden. Si una banda de delincuentes los ataca, muchas veces tienen la orden de que no pueden defenderse. Me parece que el riesgo de involucrar al ejército en actividades de seguridad pública es muy alto y que no corresponde a lo que intrínsecamente es el ejército. Y por otro lado, la profundización democrática del país, la consolidación democrática, la historia de México superó la etapa en donde el ejército estaba involucrado en todas las tareas públicas. En ese sentido, no corresponde a un análisis histórico de la evolución democrática de México. Estamos en pleno debate sobre esos temas, pero creo que cualquiera que sea la decisión es una decisión que va a incidir en México en los próximos años de manera muy seria. Arrancamos la conversación y decías que te hubiera gustado ser música y nos hablabas del conservatorio. Cerremos la conversación también con la música. Si Beatriz Paredes no es presidenta de la República, ¿será música? Soy de música, pero no, si no soy presidenta de la República, pienso dedicarme a escribir y sí voy a seguir escuchando mucha música y de repente haciendo música. Gracias, senadora. Gracias.